Hola familias de la Escuela Secundaria número 5. Les damos la bienvenida al comienzo del ciclo de enseñanza a través de la escuela en la radio. Compartiremos este espacio para acercarnos a las alumnas y alumnos en la tarea de enseñar los contenidos de las actividades que les hemos enviado. La tarea del docente en el aula es irreemplazable, pero es una buena forma de poder acompañar en este tiempo de estar cuidándonos en casa. Aunque extrañamos la escuela, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para superar esta pandemia y podamos volver a encontrarnos en la escuela. Ahora los invitamos a disfrutar de la programación. Hola familias, hola chicos, soy la profesora de Construcción de la Ciudadanía de segundo A, Eleonora Cantarini. Les voy a hablar de coronavirus o COVID-19. Es un virus de origen animal. El contagio se inició en un mercado de animales en Wuhan en diciembre del 2019. En personas mayores de 60 años, pacientes con enfermedades cardiovasculares o pulmonares, diabetes y otras de este tipo, el coronavirus es una enfermedad letal para ellos. ¿Cuáles son los síntomas? Frecuentemente, fiebre, cansancio muscular, tos seca acompañada de otros síntomas. El coronavirus ha provocado una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países, lo que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En el marco de la política de cuidado, debemos lavarnos las manos frecuentemente, toser o estornudar sobre el pliegue del codo, evitar compartir mates, vasos, cubiertos, así como saludarse de mano o con un beso, ventilar los ambientes, no automedicarse. Las personas mayores evitar transportes públicos, no dedicarse a cuidado de nietos durante la cuarentena, ser asistidos en las compras por familiares o amigos. Ante cualquier duda, llamar al número de atención sanitaria, recibir las vacunas. Hola a todos, soy José Damaso, profesor de Geografía de la Escuela Secundaria 5, de segundo año de turno mañana. Y bueno, por esta situación que nos tenemos que quedar todos en nuestras casas, estamos viendo las distintas formas que podemos llegar a cada uno de ustedes. En geografía, una de las cosas que uno de los temas que uno aborda es qué es la geografía, es decir, qué estudia como ciencia, una ciencia que se encarga de estudiar tanto los fenómenos físicos como los fenómenos y las transformaciones que hace la sociedad en el espacio. Uno de los temas que trabajamos en segundo es la división de nuestro continente, el continente americano, desde distintos puntos de vista, como puede ser físico, es decir, América del Norte, América Central y América del Sur, es decir, dividirlo en tres partes, desde lo económico, qué países son desarrollados y qué países son más subdesarrollados, es decir, qué países son más ricos y países más pobres, y desde lo cultural, es decir, quién colonizó cada uno de esos continentes, que lo vemos en relación al idioma que habla cada uno de los países. Por ejemplo, Brasil y Argentina, es decir, Argentina fue colonizada por españoles por el idioma que uno habla, el español, mientras que Portugal coloniza Brasil, por ejemplo, el idioma no de Brasil es el portugués. O por ejemplo, Estados Unidos, podemos decir que desde lo cultural fue colonizado por anglos y por sajones, entonces tienen otro tipo de idioma que es el inglés. Espero que estén todos bien y que continúen en sus casas.
Hola chicos, ¿cómo están? Soy Graciela, la profe de Físico, Química y de Biología de segundo A y segundo B. Vamos a empezar con Biología primero, ¿sí? Del trabajito, lo que yo les pedía era simplemente, creo que en uno de los puntos era el concepto de evolución, ¿sí? Que eso lo pueden encontrar en internet, en un diccionario, que es el cambio de los seres vivos a través del tiempo. Después, en una de las preguntas, si mal no recuerdo, les hablaba de mutabilidad y mutabilidad, ¿sí? Todos aquellos defensores de la inmutabilidad, recuerden que eran los que creían que los seres vivos no cambiaban, ¿sí? Que permanecían sin ningún tipo de cambio, mientras que los mutables eran los que suponían que a través de distintos lapsos de tiempo los organismos iban cambiando, ¿sí? Después recuerdo que en alguna de las preguntas hablaban sobre las teorías evolutivas, bueno, qué es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo del año, que es la teoría de Darwin, la teoría de Lamarck, ¿sí? Lamarck es el que va a abrir este camino en la investigación de la evolución como tal, y Darwin va a seguir este camino de Lamarck arreglando algunos desaciertos que había tenido Lamarck en su teoría, ¿sí? Esto es más o menos lo que vamos a empezar a ver desde ahora, ¿sí? No más que eso. Después yo ya les voy a mandar otros trabajitos con las pruebas de la evolución y vamos a hacer otro audio explicando un poquito más. Eso es de biología, tanto para segundo A como para segundo B. De físico-química, segundo A, les pedía que me explicaran un poquito qué era el átomo. Acuérdense que es la mínima porción de materia. Ustedes por ahí en algunos textos van a encontrar que es la mínima porción de materia indivisible, o sea que no se puede dividir. Ese es un concepto antiguo. Hoy sabemos que el átomo se puede dividir porque por ejemplo, son las bombas atómicas, ¿sí? Podemos dividir el átomo para obtener energía, para hacer cosas positivas, como por ejemplo curar el cáncer, o cosas muy negativas y muy malas, como crear una bomba atómica, ¿sí? Recuerden también, segundo A, que estuvieron conmigo del año pasado, se tienen que acordar cómo estaba conformado ese átomo, por protones, electrones y neutrones, ¿sí? En el trabajito también les pedía que repasemos lo que era el número Z y número A. Acuérdense que el número Z es la cantidad de protones, y el número A es la suma de protones más neutrones, que son los que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, y no más, después ya les voy a mandar otro trabajito también. Estos primeros van a hacer un poco de repaso de lo que vimos el año pasado. Recuerdo también que en uno de los puntos yo les puse algunos elementos químicos que ustedes tenían que poner número Z y número A, ¿sí? Los estuve viendo, algunos están muy bien, otros están bien, con algunos pequeños errores, que bueno, iremos explicando y corrigiendo cuando nos podamos volver a ver, ¿sí? Y a retomar las clases habituales. Un beso grande, cuídense mucho, pórtense bien, no hagan renegar en casa, hagan todas las tareas y lávense las manos seguido, ¿sí? Y cuídense y a no salir. Quedamos en casita, así podemos estar todos juntitos y volvamos a ver todos, de nuevo, todos, después que pase todo esto. Beso. Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Jimena Carabajal, profesora de Biología de segundo año C, turno tarde. Bueno, les cuento, el trabajo que les dejé es una información, un artículo acerca de los incendios que ocurrieron en Australia. Bueno, con eso que yo les di, con ese texto, ustedes tienen que leerlo y analizarlo. Son las primeras consignas. Después de leerlo, una lectura general, van a tener en cuenta, a medida que van leyendo, las ideas más importantes. Esas ideas las pueden escribir en la carpeta, ¿sí? Se los recomiendo para que les quede un breve después resumen. Luego de cada parte que ustedes seleccionaron lo más importante, van a elegir una palabra que les resulte la más importante.
Una vez que tienen todo esto listo, que ya lo tienen al texto entendido, van a seguir con la consigna 4, que ahí les pregunta el título, cuál es, dónde ocurrió, qué pasó, por qué y qué consecuencias tuvo dicho suceso. Eso por un lado. Después sigue la otra parte del trabajo, que es ubicarlo en un planiferio. Si quieren ustedes mismos, busquen. Si no tienen el planiferio, búsquenlo y hagan un bosquejo de lo que es un planiferio, en tanto los continentes y en qué lugar es la zona afectada. Pinten la zona afectada. Luego van a realizar 2 listas, en una donde van a poner todos los vegetales, van a escribir los vegetales que se fueron nombrando en la información, y otra lista donde van a escribir todos los animales que también se nombraron en el texto. La pregunta que le sigue a esta parte es buscar información acerca de las secuoyas, cuál es su hábitat, qué son, qué características importantes tienen. Y bueno, ahí sería la información de las secuoyas. Por último, tienen que analizar un párrafo que es el siguiente. Existen evidencias de que los primeros pobladores de Australia usaban el fuego para ayudarse con la caza. Según un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como consecuencia de ello, la masa arbórea se hizo menos espesa, favoreciendo a los eucaliptus, en detrimento de otras especies menos resistentes al fuego. Bueno, este párrafo, sí, que ustedes lo tienen escrito, lo van a está en el texto que ustedes leyeron, lo van a analizar y van a explicar con sus palabras de qué se trata, qué es lo que quiere decir en ese párrafo específicamente. Bueno, ese es todo el trabajo que yo les dejé para que realicen. Así que bueno, les dejo mis cariños y nos vemos. Hola alumnos de segundo A y C de la secundaria número 5, soy Magdalena, la profe de prácticas del lenguaje, y paso a explicarles cada una de las consignas que tenían en mi materia. Bueno, con respecto al texto A, el texto que se titula Trabajo Infantil, tenían 5 consignas. La primera dice qué sentido tiene en el texto la palabra invisibles, marca con una cruz. Tienen 3 opciones. Leyendo el texto, marcan la cruz en la opción que ustedes consideran la correcta. La consigna 2 es por qué en el texto aparece el adjetivo invisibles entre comillas. También vuelvan al texto, relean y piensen bien qué significa invisibles en el contexto. La consigna 3 dice enumerar la información segura aparece en el texto. Corrige los datos que estén incorrectos. Cada uno de los ítems ustedes los enumeran según cómo van apareciendo en el texto A. La consigna 4 es ¿cuál es el tema del texto? Tienen 3 opciones, eligen la correcta, la que ustedes consideren, con una cruz. La 5 es colocar verdadero o falso y tienen 2 opciones, la A y la B. La A consideran que ese término es el correcto, le ponen verdadero o falso, y lo mismo con la B. Luego pasaban al texto B, que es una fábula india, tenía como título. Con respecto al texto B, tienen 5 actividades también, y la primera dice, ¿qué siente el ratón cuando le tiene miedo al gato? ¿Para qué el mago transforma al ratón y por qué el mago transforma al tigre en ratón? Bien sencillito y las respuestas bien concretas. La consigna 2 es a qué animal se refieren los pronombres lo.
Ustedes tienen en el texto el pronombre lo subrayado. Bueno, uní con flecha según corresponda. Vean, fíjense bien ese lo a quién corresponde, sea al perro, al gato o al ratón. Acuérdense que tanto el texto A como el texto B lo tienen ustedes. La consigna 3 es ¿por qué se dirá al inicio del texto una antigua fábula de la India cuenta marcada con una cruz? Lean bien, porque se escribió en la década del 80, porque es un relato originario de la Argentina o porque se transmitió oralmente generación en generación. Ojo con esa. Lean bien el texto y marquen con una cruz la consigna que ustedes, el ítem que ustedes consideran que es correcto. La 4 es, ¿cuál es la enseñanza del texto? Es decir, que el texto deja una enseñanza. Y la 5, ¿el texto es literario? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, y la última consigna, que es la más complicada, de las que puede llevar un poquito más de tiempo, dice, colocar los signos de puntuación, puntos, comas, signos de interrogación, signos de exclamación, según la conveniencia de cada una, hijo, nieto, nieta o nuera. Es decir, que cada uno de estos personajes, el hijo, el nieto, la nieta o la nuera, tiene que escribir el texto tal cual está y agregarle los signos de puntuación para que el regalo sea para ellos. Es decir, que el hijo va a puntuar el texto para que el regalo le quede a él. El nieto va a puntuar el texto para que el regalo le quede a él. La nieta y la nuera lo mismo. Es decir, que ellos quieren que el texto diga que ese regalo es para ellos. Por lo tanto, lo único que tienen que cambiar son los signos de puntuación. Es decir, los signos de interrogación, los signos de exclamación, las comas y los puntos. Les van a quedar 4 textos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque van a decir, las palabras van a ser exactamente las mismas, pero van a estar puntuados de diferente manera. Esos 4 textos van a estar puntuados de diferente manera. Bueno, eso es todo por ahora. Muy pronto los voy a estar molestando con más consignas. Saludos y espero que estén bien. Hola, agradecemos la compañía y escucha. Damos por terminada la programación de hoy. Les recordamos quedarse en casa para cuidarnos entre todos. Hasta el próximo programa. Gracias. Egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre está